Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Simplemente vamos a compartir de la palabra. Así que les invito a que abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 1, que es lo que nos corresponde para hoy. Hebreos capítulo 1, y nuestro tema de hoy, conociendo a Cristo. La única forma que nosotros tenemos para enamorarnos de alguien es a través del conocimiento. A medida que nosotros vamos conociendo a alguien, es como nosotros nos vamos enamorando de esa persona, o al menos adquiriendo más aprecio por esa persona. Pero hay un problema grave en nosotros como pueblo cristiano, y es que cada vez hay más personas que buscan a Dios, pero por lo que han oído. ¿Y qué es lo que hemos oído de Dios? ¿Qué es lo que hemos oído de Jesucristo? Que Él hace milagros, que Él prospera, que Él nos restaura, que Él nos da lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que nosotros oímos de Jesucristo, y eso es lo que a nosotros nos trae. Pero Jesucristo quiere mucho más que eso. Jesucristo quiere que nosotros aprendamos a conocerlo para que empecemos a enamorarnos de Él. Miremos ahí lo que Él quiere en Deuteronomio 6, capítulo 5, y después volvemos en Hebreos. Deuteronomio 6, 5. Llamarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de todo tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento de Jehová. Eso es como Él quiere que nosotros lo amemos, de todo corazón. Él quiere mucho más que un pueblo simplemente que lo busque por interés. Él quiere mucho más que una gran congregación que se llene simplemente por lo que sabemos que Él puede darnos. Él quiere un pueblo de hombres y mujeres enamorados de Él, apasionados por Él. Pero es difícil enamorarnos de Jesucristo si no lo conocemos. Saber que Él hace milagros no es suficiente para decir que lo conocemos. Todo el mundo sabe que hace milagros. ¿Quién no sabe que Él hace milagros? Mas eso no significa que nosotros lo amemos. Aún el diablo sabe que Dios tiene poder para hacer milagros. Pero no basta con eso. Es necesario que nos enamoremos de Él. Es necesario que aprendamos a amarlo, y la única forma que nosotros tenemos para amarlo es a través de irlo conociendo. Muchas veces tenemos problemas en nuestros hogares porque no conocemos a nuestra familia, porque no conocemos a quienes están bajo nuestro mismo techo. Vivimos muchos años ya con nuestra esposa, con nuestro esposo, y esta es la hora que no lo conocemos lo suficiente. ¿Cuántos años vivimos con nuestros hijos y tampoco los conocemos? Y eso hace que nosotros entonces no los amemos como deberíamos amar. Vamos a mirar la importancia de conocer a los demás. ¿Cuál es esa importancia de conocer a aquellas personas que están con nosotros y aún todavía conocer a Jesucristo? Vamos a mirar 4 puntos iniciales de la importancia de conocer a los demás. Primero, podemos entenderlos. Cuando nosotros conocemos a los demás, podemos entender el por qué su comportamiento, el por qué actúa de esa manera, o es más, podemos entender por qué esa persona no hace lo que nosotros esperamos que haga, porque simplemente no lo conocemos. Cuando yo conozco a esa persona, entonces yo la puedo entender. Si tú y yo estamos pasando problemas en nuestro hogar a nivel de comprensión, porque tal vez no podemos comprender, entender a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, pregúntate esta noche, ¿no será que no le conoces lo suficiente? A medida que nosotros aprendemos a conocer a los demás, entonces, primero, podemos entenderlos. Segundo, los podemos ayudar. Cada persona actúa de manera diferente. Cada uno de nosotros tenemos una debilidad, un trauma, un problema diferente. Y por lo tanto se requiere que cada uno de nosotros conozcamos a los demás para poderlos ayudar.
Si tú tienes problemas con tu esposo o con tu esposa, posiblemente cada vez se hacen más grandes porque tú no le conoces por qué actúa de esa manera. Y como tú no sabes por qué actúa de esa manera, tampoco lo puedes ayudar. Si tú supieras qué problemas él tenía antes de casarse, si tú supieras qué problemas él tuvo cuando era niño, posiblemente fue maltratado, abusado, tal vez viene de un mundo de complejos, que tú no lo sabes, y por eso no entiendes por qué él actúa de esa manera. Si tú entendieras, porque lo conoces, entonces te sería más fácil ayudarlo. A veces nosotros exigimos a nuestra esposa, exigimos a nuestro esposo que actúe de una determinada manera, y nos parece desagradable cuando él no lo hace, pero simplemente nosotros no sabemos por qué. Tal vez nosotros criticamos el mal genio de él o de ella, la amargura que él tiene en su corazón, pero no sabemos por qué. No sabemos qué hace que él actúe de esa manera. Por eso qué importante entonces es nosotros conocer a los demás. Si tú conoces a la persona que está a tu lado, primero, ¿qué va a suceder? Lo vas a poder entender. Segundo, lo vamos a poder ayudar. Si tú no conoces a tu hijo, no lo vas a poder ayudar. ¿Cómo lo puedes ayudar si no sabes qué le está pasando o por qué le está pasando eso? Tercero, podemos dar mayor fruto en lo que hacemos. Cada uno de nosotros tenemos diferentes dones, habilidades, cualidades, que si nosotros las conocemos, vamos a poder utilizarlas en cada uno de ellos. Muchas veces en nuestra empresa tenemos problemas porque el jefe de personal no conoce muy bien a sus empleados, no sabe de las habilidades que ellos tienen y por lo tanto da funciones equivocadas. ¿Cuántas veces nosotros en el hogar hacemos lo mismo? Le exigimos a nuestros hijos que hagan algo para lo cual él no está preparado. Ese no es su don, esa no es su habilidad. Y eso hace que no tengamos el suficiente rendimiento. Si yo exijo a mi hijo que haga una determinada función, que yo sé que él no tiene habilidad en eso, a él no le va a rendir. En él no va a funcionar. Pero posiblemente lo estoy desperdiciando, porque él sí es bueno en otra área en la cual yo no le estoy delegando ni lo estoy utilizando. Pero sí estoy delegando a otro que tampoco es bueno en eso, porque tiene otra habilidad. Qué importante entonces nosotros que podamos conocer a los demás. A medida que nosotros conocemos a las otras personas y sobre todo las que tienen que trabajar con nosotros, va a funcionar bien. Va a haber mayor productividad. Nuestro hijo se mata queriendo hacer aquello que nosotros le mandamos y no le va a quedar bien si él no tiene esa cualidad para hacerlo. Aprende a descubrir las habilidades que tiene cada uno de ellos y de esa forma los podremos utilizar en esa función adecuada y va a ser más funcional. Lo mismo sucede en la iglesia. Por eso Jesucristo nos ha dado a cada uno diferentes dones, habilidades, talentos, para que las podamos aprovechar y de esa manera la iglesia pueda funcionar. A veces la iglesia tampoco funciona porque delegamos a personas para que ellas no tienen esa habilidad, que Dios no les ha dado ese don. Por lo tanto, simplemente le estamos exigiendo que haga algo que él nunca va a poder hacer. Y si lo hace, lo va a hacer con inconformidad. Si lo hace, lo va a hacer sintiéndose presionado. Porque para eso él no nació. Qué bueno entonces nosotros como pastores, como líderes, también que conozcamos a nuestra congregación, para que podamos utilizar a cada uno conforme a su don, conforme a su talento. Y de esa forma los podamos ayudar a desarrollar. La importancia entonces de conocer a los demás. Cuarto punto importante de conocer a los demás: evitamos lastimarlos. Muchas veces nosotros ofendemos a los demás sin querer, porque no los conocemos. ¿Cuántas veces nosotros queriendo agradarlos terminamos ofendiéndolos? Es más, ¿cuántas veces nosotros hemos llegado a nuestra casa con un regalo que pensábamos, según nuestro juicio, era hermoso? Y tal vez a nosotros nos agradó y por eso lo compramos. Pero cuando llegamos a la casa, qué sorpresa nos encontramos. Que a ella no le gusta, que a él no le gusta. Nosotros somos los últimos en enterarnos que
el color del cual nosotros le compramos ese regalo es lo que ella o él más odia. Pero nosotros no lo conocemos. Y en lugar de agradarle, lo único que hicimos fue ofenderlo. Hay personas que tienen preferencia en algunos colores y nosotros le compramos cosas, pero no sabemos. Esta noche pregúntate por algún momento, ¿tú sabes qué gustos tiene tu esposa? ¿Qué gustos tiene tu esposo? ¿Cuál es la comida preferida de ella o de él? ¿Cuál es el color que más le gusta? ¿Qué lugar le gustaría conocer? ¿Dónde quisiera ir a pasear? ¿Sabemos eso de la otra persona? O tal vez consideramos que es algo sin importancia. Cuando nosotros consideramos que eso no es tan importante, es cuando nosotros nos metemos en problemas. Y en lugar de agradarle a esa persona, lo único que nosotros lo que logramos es desagradarle. Importante entonces conocer a los demás. Así como tenemos necesidad de conocer a los demás para tener una excelente convivencia, también es necesario que conozcamos a Jesucristo. Hemos mirado cuán importante es que conozcas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres. Pero en lo espiritual, qué importante que nosotros conozcamos a nuestro Rey, a nuestro Señor. ¿Cuántos años llevas de cristiano? ¿Crees que ya conoces lo suficiente a Jesucristo? ¿Cuántos años dices que te congregas? ¿Ya conoces a Jesús? ¿Sabes también cuáles son sus gustos? ¿Sabes qué es lo que le disgusta? ¿Sabes qué es lo que Él espera de ti? ¿Sí conocemos a nuestro amado? ¿O solamente lo buscamos porque necesitamos un milagro? Hay iglesias con miles de personas. ¿Sabes qué es lo triste? Que la gran mayoría de ellos no conocen a Cristo. Solamente se congregan por lo que le compartieron un día, por lo que oyeron, que Cristo hace milagros, y eso es todo. Pero eso no es conocer. Vamos a mirar entonces, ¿quién es Cristo? Eso es lo que quiere Pablo enseñarnos. Cuando escribe esta carta, Pablo está preocupado de que Cristo tiene muchos seguidores, pero que parece que no lo conocen. Cristo tiene cantidad de personas que lo buscan, pero que no saben en realidad quién es Él. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Cristo? Primero, es el único vocero de Jehová. Miremos ahí en Hebreos capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 2, la primera parte. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, esto es, postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, habiendo, ¿qué dice ahí? Hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. ¿Por quién dice que hablaba? Por los profetas. Pero que hoy habla a través de quién, dice, de Jesucristo. Pablo les está explicando a ellos. Antes a nuestros padres, allá en la antigüedad, Jehová les hablaba a través de los profetas. Pero ahora que viene Cristo y ahora que Él está con nosotros, dice, Él nos habla a través de Cristo. Por lo tanto, entonces Jesucristo se convierte en el vocero de Jehová, de su Padre, para nosotros. A veces nosotros pensamos que Dios nos habla a través de cualquier persona, pero Él nos habla a través de Jesucristo. Jehová entonces nos habla a través de Cristo y Cristo nos habla a través de la palabra. Ese es el orden que encontramos hoy entonces. Pablo lo que les explica a ellos es: Jehová en la antigüedad hablaba a nuestros padres a través de los profetas. Ahora Jehová nos habla a través de Cristo y Cristo nos habla a través de su palabra. Esa es la forma y ese es Él. Vamos a mirar ahí tres puntos importantes de cómo Él nos habla entonces.
El primer punto, ¿cuál es? Jesucristo es vocero de Jehová. Es el único encargado de hablarnos a través de su palabra. Cuando nosotros compartimos la palabra, hablamos también de parte de Dios. Ahí en Primera de Tesalonicenses, y después volvemos a Hebreos, Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de gracia de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué dice él? Le doy gracias a Dios porque cuando nosotros compartimos la palabra, ustedes la recibieron, no como palabra de hombre, no como palabra de nosotros, sino como palabra de Dios. Cuando tú y yo compartimos la palabra de Dios, cuando compartimos su palabra, entonces Dios está hablando a través de nosotros. Si tú quieres también ser un vocero, como lo es Cristo, debemos compartir de esa palabra que proviene de Dios. ¿Qué nos dice entonces explicando Pablo a la congregación acerca de quién es Cristo? Cristo dice que es ¿quién? El vocero. Pero ante todo, nosotros debemos creer que Cristo también es Dios, porque es hijo de Jehová de los ejércitos. Y como Dios lo tenemos que honrar, y como Dios lo tenemos que respetar. Miremos en Malaquías 1:6. Recuerden que estamos en Hebreos y de ahí volvemos. Malaquías Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Jehová de los ejércitos, ¿qué nos dice? Si ustedes dicen que yo soy su padre, que yo soy su Dios, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Porque cada vez nosotros como cristianos simplemente buscamos a Cristo por un milagro, pero cada vez se nos olvida honrarlo como es Él, como es Dios. Él es el Dios, Él es el único. Y por lo tanto, ¿quién es el que manda? Él. Pero muchas veces no sabemos quién manda a quién. Muchas de nuestras oraciones, más que súplicas al Rey de Reyes, parecen ordenanzas. ¿Cuántas veces nosotros nos dirigimos en oración y nos atrevemos a exigirle? ¿Y cuántas veces nosotros nos enojamos con Dios porque decimos que no nos ha escuchado? Si nosotros nos enojamos con Dios porque decimos que Él no nos ha escuchado, ¿ahí hay honra, temor, respeto por Dios? Antes, por lo contrario, lo estamos deshonrando. Hoy en día se cree solamente en un Dios de milagros, en un Dios bueno, en un Dios de amor, pero se nos olvida que es Dios todopoderoso y que su voluntad es la que se impone. Por lo tanto, nosotros le pedimos en oración que haga un milagro, pero eso sigue siendo potestad de Él. Si Él quiere hacerlo, lo hace, y si no, no. Él sabe cuándo. El tiempo lo maneja Él. ¿Quién es Cristo entonces? Primero y antes de todo, debemos entender que Él es Dios. Y como Dios que Él es, Él hace lo que quiere con cada uno de nosotros. Por eso es Dios. De lo contrario, si Él hiciera todo lo que nosotros le pedimos, ¿quién viene a ser Dios? ¿Él? Nosotros. ¿Quién es el que está cumpliendo órdenes entonces? Él. Pero eso no es así. Por lo tanto, debemos entender que Él es Dios, que Él es todopoderoso. Y aparte ya de eso, entonces ese primer punto,
Debemos entender que Él es el único vocero que hay entre Dios y los hombres, y que Él nos habla a través de su palabra. La palabra nos revela nuestros propios errores. Miremos ahí en Salmos 19:12. Salmos 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Qué dice el salmista? ¿Quién puede entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de todos esos errores ocultos que puedo tener. Nadie por sí solo puede entender sus propios errores. Nadie por sí solo puede corregirse. Si nosotros queremos corregirnos, debemos dejar que sea Cristo a través de su palabra. La palabra de Dios es la que nos muestra nuestros errores. La palabra de Dios es la que nos muestra nuestras equivocaciones para llevarnos a la corrección. Por eso es tan importante la palabra. ¿Quién es Cristo? Cristo es el único vocero de Jehová. Jehová habla a través de Cristo y Cristo a través de su palabra. ¿Por qué es tan importante la palabra entonces? Porque cuando nosotros la compartimos, estamos hablando de parte de Dios. Y cuando nosotros nos dirigimos a la palabra me muestra mis errores. El salmista dice, nadie es capaz de a sí mismo verse sus errores. A nosotros no nos gusta la corrección. Por eso es difícil que nosotros mismos nos corrijamos. Se necesita que alguien, que Dios utilice a alguien, que Dios a través de su palabra nos muestre en qué nos estamos equivocando. A nuestro propio juicio, todo lo que hacemos está perfecto, está bien. ¿Cuántas veces nosotros aún en el colegio discutimos con el profesor? Él nos califica mal y nosotros le insistimos que estamos bien. Hasta que Él con paciencia nos muestra dónde está el error. Pero a veces nosotros no aceptamos la mala calificación, porque a nosotros nos cuesta aceptar nuestros propios errores. Deberíamos aprender a autoanalizarnos y nosotros corregirnos. Pero como no es así, entonces Jesucristo a través de la palabra nos muestra cada uno de los errores. Debemos entender que esa palabra, esa escritura es inspirada por Dios. Ahí en 2 de Timoteo 3:16 Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda escritura dice que es inspirada por Dios. ¿Esto qué significa? Que son hombres los que hicieron, son hombres los que escribieron, pero no sus propias ideas, sino lo que Dios les revelaba a través de su Espíritu. Hay muchas personas que simplemente se limitan en eso. Es que la Biblia la escribieron los hombres, y eso es verdad, nadie le está diciendo que no. La Biblia la escribieron hombres, pero inspirados por Dios. De lo contrario, ¿cómo un libro simplemente escrito por hombres puede resistir tantos ataques y sobrepasar el infinito? Cualquier libro que el hombre haya escrito, no importa cuántos premios haya ganado, nos da información, pero no transforma nuestra vida. En cambio, la Biblia, la palabra de Dios, transforma nuestra vida. Tal vez tú tengas en tu biblioteca el mejor libro y escrito por el mejor escritor, pero ese libro no transforma tu vida. Solo te llena de ideas, solo te llena de conocimiento, pero no transforma nuestra vida. Por eso es muy importante la palabra de Dios. Primero entonces, ¿qué debo saber de Cristo? Que Él es el único vocero de Dios. Que Jehová habla a través de Cristo y Cristo a través de su palabra. Segundo, debo entender que Él es Hijo. Ahí en el versículo 2, la parte B,
el cual nos ha hablado por el Hijo. Debemos entender que Jesucristo es Hijo. Hay quienes consideran y creen que solo hay un solo Dios, o solo Jehová o solo Cristo, pero que no hay Padre y que no hay Hijo. Dice aquí que Él nos habla a través de su Hijo, y tan solo por utilizar esa expresión y decir Hijo, la lógica nos lleva a entender que si hay un Hijo, hay un Padre. Por lo tanto, debemos entender que Cristo es Dios porque es Hijo de Jehová, pero que también es Hijo. Es el Hijo, es el único Hijo de Dios. Nosotros somos hijos también, pero aparte del pueblo de Israel, adoptivos. Pero el único Hijo con la capacidad de ser Dios es Cristo. Hay un Padre y hay un Hijo. Jehová de los ejércitos como ese Padre y Jesucristo como ese Hijo. Tercero, debo entender que Él es heredero. Ahí en el mismo versículo 2, la parte siguiente, ¿qué nos dice? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo entonces, primero, ¿qué es? Es el único vocero de Jehová. Segundo, ¿qué dijimos? Es Hijo. Y tercero, Él es el único heredero de todo. A Él le pertenece. Por eso es que todo lo que nosotros le pedimos al Padre lo pedimos a través del Hijo, porque Él es el heredero, Él es el dueño. Y si Él es el dueño, significa que Él es Dios para nosotros, que nosotros no podemos exigirlo. Solamente su amor maravilloso es lo que hace milagros en nuestra vida. ¿Cuántas veces a nosotros como cristianos nos han enseñado que tenemos derecho a esos milagros y que tenemos que exigirlos y que tenemos que gritar? No hay hombre en la tierra que grite tan fuerte que pueda obligar a Jesucristo a hacer un milagro. Si Jesucristo hace milagros, es simplemente por amor, es por misericordia, es porque Él quiere hacerlo. Por eso Él hace milagros. Cuarto, es el resplandor de Jehová. Jehová actúa a través de Jesucristo. Ahí en el versículo 3, ¿qué nos dice? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. El cual, dice, siendo el resplandor de su gloria. Jehová de los ejércitos resplandece a través de ¿quién entonces? A través de Jesucristo. Tan importante entonces Jesucristo para nosotros. Pero el problema es que muchas veces nosotros no lo vemos así. Muchas veces nosotros no vemos a Jesucristo como ese resplandor de Dios, como ese poder de Dios, como el Hijo, como el Dios de dioses. Parece que nosotros lo miráramos a Él como el que tiene que hacer milagros, como a quien nosotros le mandamos para que lo haga. Pablo estaba muy interesado entonces en hacerle entender a la congregación la importancia de Jesucristo, porque a medida que crece el cristianismo, lastimosamente menos honra le tenemos a Él. ¿Cuántos de nosotros también hemos caído en ese error en nuestras oraciones? Más que ser unas oraciones de humillarnos delante de Cristo, son humillaciones con altanería. ¿Cuántas veces nosotros oramos y le decimos a Jesucristo que le estamos dando prácticamente un ultimátum? Si tú existes, entonces haz ese milagro. Señor, ya esta es la última vez que me congrego si tú no me haces ese milagro que yo estoy pidiendo. Cuando yo le doy plazos a Jesucristo, estoy dando a entender que Él es Dios. Nosotros somos los que estamos por encima de Él. Por lo tanto, nosotros no le sacamos a Cristo un milagro a punta de gritos y de exigencias.
Nosotros hacemos que Cristo haga milagros en nuestra vida a medida que nosotros lo honramos, a medida que nosotros lo amamos. Jesucristo entonces quiere que nosotros lo busquemos mucho más que simplemente por los milagros. Él quiere que lo busquemos por amor. Qué bueno que nosotros nos atreviéramos a decirle: Señor Jesucristo, no importa con milagros o sin milagros, yo quiero seguir buscándote. Pero recuerde que nosotros llegamos a amar a alguien simplemente cuando lo conocemos. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos a Cristo. Hoy en día hay una gran cantidad de personas llamadas cristianas, pero que lastimosamente no aman a Cristo. Simplemente se congregan porque se hizo costumbre en ellos. Jesucristo quiere que nos congreguemos mucho más que simplemente por habernos acostumbrado. Hay muchas personas que hoy están en las iglesias y simplemente ya les pareció agradable estar allí. De cualquier manera la familia también lo hace y entonces ellos también lo hacen. Pero Jesucristo quiere que nosotros nos congreguemos no por costumbre, sino porque necesitamos de Él, porque lo amamos, porque sabemos que Él es Dios y porque lo honramos. Nosotros no deberíamos decir: voy al culto porque quiero pedirle algo a Dios. Deberíamos decir: voy al culto porque quiero estar con Él, porque quiero tener intimidad con Él, porque quiero tener un encuentro con Él. Recuerde lo que dice David. Él siempre dice que anhela estar en el templo, pero ¿para qué? Para contemplar su hermosura, porque quiere estar delante de Él, porque quiere presentarse delante de Jehová para recordarle cuánto le ama. Jehová es nuestro Padre, Jesucristo es nuestro hermano, y Él quiere que cuando nosotros venimos al culto sea como un tipo visita. Voy a visitar a mi padre, a mi hermano, porque quiero estar con ellos, porque los necesito. Cuando nosotros vamos a visitar a nuestros padres, ellos quieren que vayamos porque sentimos la necesidad de irlos a ver, porque sentimos la necesidad de expresarle nuestro amor, y no porque necesitamos algo de ellos. Es más, ni siquiera porque nuestra intención sea llevarles algo. ¿Cuántas veces tal vez tú le has dicho a tu padre o a tu madre el día en que en el mundo se celebra, y por qué no un día especial para ellos? ¿Cuántas veces nosotros le decimos: mami, no pude venir porque no tenía regalo? ¿Y ella o él qué nos dice? No importa, a mí no me importa el regalo, lo que yo quería es que tú hayas venido a verme. A mí no me importa lo que me puedas dar. Es más, a muchos de nuestros padres les agrada un regalo sencillo, pero que se lo dé con amor, a un regalo muy grande y muy costoso, pero que se lo dé porque creen que tiene que darse. Y lo mismo es Jehová de los ejércitos. Él quiere que lo busquemos, pero que lo busquemos porque lo amamos, porque lo necesitamos a Él más que a los milagros. Quinto, entonces, y ese último punto, es superior a los ángeles. Debemos creer que Él es superior a los ángeles. Ahí en el versículo 4 y 5 de Hebreos, ¿qué nos dice? Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Dice que Jehová de los ejércitos hizo a Cristo mucho más grande que los ángeles, mucho más superior que los ángeles, porque es su Hijo amado. Los ángeles están para servirnos, mientras que Jesucristo está para que los sirvamos. Ahí en los versículos 13 y 14, ¿qué dice? Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Porque dice que los ángeles no son más que espíritus puestos ¿para qué? Dice, al servicio de los hijos de Dios, a servicio de cada uno de nosotros. Cristo es superior entonces. ¿Qué nos dice con relación a Cristo entonces? ¿Quién es Él? Primero debo entender que Él es el único vocero de Jehová.
que Jehová habla a través de Cristo, que en la antigüedad Jehová de los ejércitos tenía que utilizar profetas, pero que hoy nos habla a través de Jesucristo. Segundo, debo entender que Él es hijo para cada uno de Dios. Tercero, debo creer que honrar y tenemos que respetar. Amén. Amén. La gloria se Padre. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.